Sí, hola. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Hola, profe. Buenos días, ¿cómo ¿Qué más? está? Buenos días. Buenos ¿Me días. escuchas? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, según esto Muy tenemos bien, sí, señor. tenemos en este momento 10 participantes. Listo, todo el que esté llegando acá le doy la bienvenida. Buenos días. ¿Qué más? Buenos días. Bueno, ahí que logran ver, me ven a mí, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, voy a ver si les puedo compartir lo que es la pantalla para hacer la presentación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahí logran ver la pantalla. Todavía no sale. Ah, sí, ya. Sí, Ya ahí sale. salió. Listo, perfecto. Bueno, miremos a ver quién más llegó para unirlo a la reunión. ¿Cómo les acabo de ir? Bien. Bien, profe. Llenos de trabajos, pero bien, gracias a Dios. Eso está bien que ocupe la mente. Profe. Bueno, miremos a ver quién más se unió. A ver. Ocupando la mente, profe, con los trabajos y que cada ratico estén hablando de coronavirus, que ya está uno mamado de eso. Sí, eso sí es. A ver si voy to run. Listo, aquí otras dos personitas. ¿Ya cuántos somos en el momento? 12 personas. Bueno, ahí me dicen que logran ver lo que yo estoy mostrando en este caso, ¿sí? Sí. Listo, perfecto. Bueno, mientras llegan los otros compañeros, pues les estaba comentando que en este momento solo podríamos hacer 40 minutos de videoclase, ¿sí? Sí. Ya que el programa pues es de forma gratuita, ¿sí? Entonces máximo nos permite grabar 40 minutos. Listo, muchachos. Entonces, pues la idea es aprovecharlo al máximo esos 40 minutos. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, inicialmente pues empecemos con un pequeño repaso sobre lo que hemos venido trabajando todas estas clases, ¿no? Que es todo lo relacionado con la Lipoproteínas. dislipidemia, sí, exacto, y todo lo relacionado con lo que son los Ácidos lípidos. grasos. Exacto, todo lo que son lípidos y ácidos grasos específicamente. La última clase vimos, bueno, acá les muestro esta diapositiva que es lo que estábamos viendo de las lipoproteínas, que fue lo que ustedes enviaron el día de ayer, ¿sí? Y todo su proceso metabólico, ¿no? Entonces, Sí, empezando señor. desde el consumo, ¿sí? Hablábamos que las lipoproteínas las, las adquiríamos de forma tanto exógena como endógena, ¿no? Especialmente las que adquirimos de forma exógena son las lipoproteínas, los kilomicrones, ¿no? Que mencionamos ahí en ese aspecto. Y aquí les muestro, si logran ver esta diapositiva, la composición de las lipoproteínas que
pues ya mirando lo que ustedes enviaron, ya está echando una revisadita, pues ahí podemos chequear que ustedes ya tienen una idea clara de lo que son las lipoproteínas. Referente al proceso metabólico de los lípidos y demás, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Aló, estoy solo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta referente a lo que es el metabolismo de los lípidos? Sí quedó claro el papel que juegan las lipoproteínas, las enzimas que trabajan en medio de ellas, sí, todo el proceso para hacer la degradación. Referente a la beta-oxidación, que bueno, que digamos que fue algo que se vio de forma muy breve. ¿Les quedó claro cómo era la dinámica? Sí, señor. Sí, ¿Entendieron cuál es el proceso de la beta-oxidación? Ya tenemos que entendido cuál sería la principal función de los lípidos y los ácidos grasos. Muchachos. Listo, aquí vamos, ya digamos 15 personas. ¿Cuál sería la principal función de los lípidos y los ácidos grasos? Una de las principales funciones es la temperatura corporal y otra es el almacenamiento de energía por medio del tejido adiposo. Exacto. Listo, nosotros tenemos que, digamos, lo que nos interesaría a nosotros particularmente sería el almacenamiento de energía, ¿no? de energía. Sí, señor. Exacto. Sí, nosotros mencionábamos que lo que es un lípido nos daría prácticamente el doble de calorías que un carbohidrato, ¿no? Hablábamos que los carbohidratos dan aproximadamente de 3,5 a 4 calorías y los lípidos ya estaríamos hablando de 9 calorías, ¿no? Sí, Sí, señor. por ende también pues el proceso metabólico es mucho más demorado. ¿Qué es lo Aparte que que Cuéntame. es la tercera, es en el tercer nivel donde se empieza a oxidar como tal o como utilizar fuente de energía, pues como tal los lípidos, porque primero si bien sabemos son los carbohidratos, segundo la glucosa y ahí sí podemos continuar con la Los grasita como lípidos, ¿no? tal. Es lo último prácticamente que utilizamos como energía, ¿no? Y ahí Señor. pues hablaríamos de todo lo relacionado con las lipoproteínas y en su orden cómo las estaríamos trabajando, ¿no? Lo que es el kilomicrón, el VLL, el LDL y el HDL, ¿no? Que ahí les comentaba, bueno, cómo sería el proceso metabólico, las proteínas que intervienen para ese proceso metabólico y la importancia del HDL, ¿no? Todos miramos ahí lo que era la importancia del HDL. ¿Sí? Entonces, Profe, cuénteme. profe, qué pena. Como para que tenga en cuenta, hay un compañero que no tiene, pues, como la facilidad del micrófono, entonces él todas las opiniones que tiene las escribe por el chat. Entonces, pues, para que Listo, esté ahí. perfecto. Listo, yo estoy acá atento del chat también. Listo, ¿Listo? profe. Entonces, para tenerlo ahí. Gracias por la información. Entonces, bueno, tener en cuenta en dónde se realiza lo que es el proceso de detoxidación. Mitocondria. En la mitocondria, ¿Dónde? exactamente, ¿no? Sí, señor. Ahí es donde ocurre, ¿no? Que ahí empezaría a interactuar lo que es el acetil-CoA, ¿no? Sí, señor. Para Señor. convertir las moléculas más pequeñas. Exacto, Poderlas convertir también. ir Ajá, se degradando, quitarle convierten. los átomos de carbono, ¿no? Para irla degradando totalmente y ya ahí tener lo que es el ATP y el Eso. acetil-CoA y empezar a hacer lo que se conoce como el ciclo de Krebs, ¿no? Sí, señor. Señor. Que ustedes ya deben conocer el ciclo de Krebs. Sí. Todo eso pues como... Bueno, y el ciclo de Krebs es un poco,
poco complicadito, ¿no? Es un poco complicado. Pues se sabe que este tema que estamos tratando es un tema denso, ¿no? Por todo lo que tiene. Sí, Sí, señor. bueno, entonces viniendo acá, tenemos acá lo que son las lipoproteínas, estas que les señalo acá, que ustedes ya las conocen, comenzando Pero, por... profe, no se abren las diapositivas, solo queda una Deberías diapositiva de inicio. pasar. ¿Ahí alcanzan a ver lo que les estoy mostrando o no? No, 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 señor. solo sale la primera La diapositiva. No, no sale, espérense, lo pongo en Ahí modo ya. presentación. Ahí ya Sí. Sí, ahí ya la señor. pueden ver, ¿listo? Entonces les estaba mostrando acá, bueno, esta tabla que se las mostré también en lo que es el video. Sí, estas son las mismas diapositivas que les mostré el video que les hice la clase pasada. Entonces únicamente para que recordemos acá lo que son las lipoproteínas, el kilomicrón, el VLDL, el LDL y el HDL, ¿sí? En donde pues les mencionaba también la importancia del HDL y cómo serían los remanentes que tenemos del BLL específicamente y del kilomicrón, que el BL prácticamente dejaríamos lo que es el LDL, que si nosotros hacemos una correlación, pues, bueno, en un momento les mencionaba que el HDL pues también era colesterol o ácido graso, ¿sí? Pero pues sí se conoce coloquialmente como colesterol bueno, ¿no? Por lo que hace esa acción de prestarle esas proteínas a las otras lipoproteínas para poder degradar como tal lo que es el colesterol y los triglicéridos. Y el LDL sería prácticamente el que coloquialmente conocimos como colesterol de carácter malo, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Es que yo encontré en un archivo también que había uno que se llamaba el IDL, que decía que estaba intermedio entre el de baja densidad y el de muy baja densidad. ¿Cuál es la Sí, función? el IDLL principalmente, vengan y se los muestro, creo que eso lo tengo acá en estas diapositivas. Aquí. Bueno, el IDLL sí estaría intermedio entre lo que es, sería como, no lo llamemos remanentes del BLDL, ¿sí? Bueno, sí serían los remanentes del BLDL, pero esa sería como la transformación previa que tiene el LDL, ¿sí? En el momento en el que se empieza a hacer la degradación o el metabolismo del BLDL, entonces ahí como una devuelta de lo que es, bueno, el HL le presta, ya sabemos las proteínas que le presta en este caso, la A1, la C2, ¿sí? Y ahí empieza a interactuar lo que es la proteína B100, ¿sí? Entonces, cuando empieza esa interacción, ahí queda un remanente, que sería el IDLL, que es este que les muestro acá, Sí, que como lo mencionábamos, los remanentes prácticamente, bueno, entre comillas, serían como los desechos que quedan de ese proceso metabólico, pero ese IDLL, vengan a ver si aquí tengo, acá está esta grafiquita, este IDLL se transforma como tal en lo que es el LDL, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. veo. Entonces ahí, Gracias. comprendido, entendido. Profe, otra pregunta. Cuando hablamos de lipoproteínas de alta y baja densidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de alta y baja densidad, ahí estaríamos haciendo referencia a lo que es la composición de las lipoproteínas. ¿Sí? Nosotros hablamos de, bueno, mencionábamos que las lipoproteínas que contienen una baja densidad serían lo que son prácticamente los kilomicrones. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por su composición. El tamaño de ellos, yo creo que les daba un ejemplito con lo que eran mis dedos. El tamaño de ellos es grande, ¿sí? ¿Sí? Que tienen un alto volumen, pero la densidad como tal es muy poca. Sí, digamos, lo pueden ver acá en esta gráfica. Ustedes pueden ver acá lo que es el tamaño. Sí, Sí, si ven señor. acá el tamaño, es grandísimo, pero miren la densidad que ellos tienen. A diferencia, digamos, del HL, que el tamaño de ellos es pequeño,
pero la densidad es mayor, o sea, están más compactos, por así mencionarlo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces ya viendo que ustedes tienen ya aquí conocimiento en este aspecto, pues vamos a pasar a lo que nos interesa en el momento el día de hoy, que sería prácticamente lo que es la dislipidemia, ¿sí? ¿Ustedes ya tienen conocimiento previo sobre lo que es la dislipidemia? ¿Tienen algún conocimiento sobre lo que es la dislipidemia? Creo que es la pérdida de esos lípidos o algo así. Bueno, está relacionado con todo lo que son las lipoproteínas Es que y en el la metabolismo. dislipidemia son los niveles elevados de colesterol y grasa en la grasa, ¿cierto? Algo así tengo entendido. Bueno, sí estaría correlacionado a los niveles elevados, sí, pero entonces ahí toca mirar qué factores son los que juegan ahí específicamente. Pero entonces está totalmente correlacionado con lo que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Con el metabolismo de los lípidos y los ácidos grasos, especialmente. ¿Ahí logran ver la diapositiva? Sí, señor. Señor, Eso. Entonces aquí les voy a explicar brevemente lo que es la dislipidemia, ¿sí? Entonces acá les menciono, acá les doy unas pequeñas definiciones de lo que es la dislipidemia. Como les estaba mencionando, pues sería prácticamente una anomalía o una alteración en ese sistema o en ese proceso metabólico de los lípidos, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo menciono que es un aumento en la concentración plasmática del colesterol, que sería lo que estaba mencionando ahorita el compañero, y los lípidos en la sangre, ¿sí? En donde ellos pueden interactuar por separado o de forma conjunta. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hablamos de dislipidemia, como se estaba mencionando, pues es una anomalía en ese proceso metabólico, en ese proceso en el que nosotros llevamos el transporte de los lípidos para lo que son, bueno, su finalidad, que en este caso serían el tejido adiposo y lo que son los músculos, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, para que tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Entonces, se puede deber a una baja concentración de lo que es el HDL, ¿sí? O baja concentración en lo que son las lipoproteínas, que como mencionamos, pues las proteínas son las encargadas de hacer ese proceso metabólico, de que el proceso metabólico se dé como tal, ¿sí? Las lipoproteínas son las encargadas de hacer ese proceso metabólico específicamente. Y el HL, como mencionábamos, pues es el que juega un papel fundamental porque es el que le presta proteínas a las otras lipoproteínas para que se haga ese proceso metabólico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dislipidemia, como los estamos mencionando, pues sería cualquier alteración en los niveles normales de lo que son los lípidos plasmáticos, ¿sí? O Y sea, en la sangre. exactamente, en la sangre específicamente. Tendría una correlación directa, digamos, con los temas que ya hemos visto, como lo que es la hipertensión, lo que es la diabetes mellitus y demás, ¿sí? Profe, una Profe, pregunta, ¿la insulina también actúa de manera positiva en la sangre, en estos lípidos? Digamos, si los lípidos viajan por las venas, ¿ella hace algo parecido a lo que hace con la diabetes, la insulina? sí, la insulina en este caso, pues, le ayuda a lo que es la enzima lipasa, ¿sí? La enzima lipasa es la enzima que nos ayuda a, pues, prácticamente hacer ese proceso de degradación de lo que son los triglicéridos y el colesterol, ¿sí? Sí, señor. Entonces la insulina ahí juega un papel importante, por eso tendría también una correlación directa con lo que es la diabetes. ¿Sí? ¿Recuerdan el papel fundamental de la diabetes, de la insulina en la diabetes? Sí, señor, que es la degradación de la glucosa en la sangre. Exactamente, sí, nosotros mencionábamos cuando vimos el tema de la diabetes, que cuando no se podía hacer esa degradación como tal, o que la insulina no podía actuar, que es lo que sucedía en la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Ahí nos iba a
provocar un taponamiento arterial, ¿no? Que es Sí, señor. prácticamente lo que sucede acá en la dislipidemia, ¿sí? Que sería Sí. una de las consecuencias como tal. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto general sobre lo que es la dislipidemia. Aquí en esta siguiente diapositiva les muestro esto, que es la clasificación de Fredrickson de lo que son las dislipidemias como tal. Entonces aquí vemos el tipo de dislipidemia y cómo estaría relacionado con lo que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Con lo que son las lipoproteínas específicamente. Entonces, cuando nosotros mencionamos esta clasificación, tenemos que las dislipidemias, bueno, en este caso las vamos a clasificar inicialmente por este cuadro. ¿Listo? Inicialmente las vamos a clasificar por este cuadro, ¿sí? Y ya les vamos a dar otra clasificación. Entonces tenemos este tipo de dislipidemias, ¿sí? La dislipidemia 1, la 2A, la 2B, la 3, la 4 y la 5. Entonces, ¿por qué se caracterizan cada una de ellas? Digamos, la dislipidemia número 1 se caracteriza porque los triglicéridos Profe, están profe, elevados. Cuénteme. un segundito, es que ya han escrito compañeros en el chat preguntas, entonces pues a ver si se las puedo responder para que no se pierdan. Bueno, espérense porque me tocaría aquí abrir dónde está el chat como tal. ¿Se la leo o qué, profe? Sí, hazme el favor. Profe, una duda, ¿cuál es la diferencia entre la APO B100 y la APO B48? Bueno, la diferencia digamos que no es mucha, pero ¿cuál sería la principal diferencia como tal? Que la ApoB48 le pertenece a lo que es el kilomicrón, ¿sí? O sea, digamos que juegan el mismo papel, las dos. Y la B100 le pertenecería a lo que es el BLDL. ¿Mm? Jugarían prácticamente el mismo papel, esos dos tipos de proteínas, ¿sí? Pero la diferencia como tal sería en este caso a quién les pertenece. ¿Qué otra pregunta tienen allí? No, no hay más. Bueno, presente. Listo. Entonces continuemos acá. Entonces les menciono esta primera clasificación en donde ustedes pueden chequear acá. Digamos la dislipidemia tipo 1, pues se caracteriza porque tiene los triglicéridos elevados, al igual que los kilomicrones, ¿sí? Estarían de carácter elevado. La 2A se caracteriza porque tiene el colesterol elevado y el LDL, ese tipo de lipoproteínas, lo que es el De baja LDL. densidad. Esta LDL ya sería de alta densidad, ¿sí? Recordemos que entre más pequeñas tienen mayor densidad. Y las LDL son las que prácticamente nos empezarían a taponar lo que son las arterias. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, la 2B, que se caracteriza por tener tanto los triglicéridos y el colesterol elevado, ¿sí? Y lo que es referente a las lipoproteínas, la LDL y la VLDL, ¿sí? Prácticamente aquí habría, o sea, en la función lipoproteica estaría totalmente elevada, entonces aquí tendríamos que lo que conocemos coloquialmente como los lípidos de carácter o las grasas malas estarían aquí totalmente elevadas. En la 3 el colesterol y los triglicéridos estarían elevados, ¿sí? Los residuos de kilomicrones y los VLDL estarían elevados en este caso. La Profe, 4, en ese cuéntame. orden de ideas, ¿cuál sería el tipo más nocivo para la salud en una persona? Listo, entonces les comento. Bueno, entonces aquí ya tienen lo que es el cuadro. Entonces, si nosotros hablamos de lo que es la dislipidemia tipo 1 y tipo 5, mencionamos que esta y lo que es la tipo 5, aunque son nocivos para la salud, no tendrían un riesgo tan elevado, ¿sí? Son tratables como tal. Ya lo que son la dislipidemia tipo 2A y 2B, que serían estas que se mencionan acá, en donde se ve
que el LDL en ambas está totalmente elevado, ¿sí? Aparte del colesterol y los triglicéridos, esas serían las que tendrían una mayor repercusión en la salud como tal, ¿sí? Ok. Esas son las que tendríamos que, digamos así, hacerle mayor énfasis. Ya la tipo 3 y lo que es la tipo 4, aunque también, bueno, hay, llamémoslo así, riesgo, pero sería de un carácter mucho más moderado, a diferencia de la 2A y la 2B, que serían la que más nos preocuparía en este caso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí una duda, alguna inquietud, revisen el chat si hay alguna pregunta. No, no hay preguntas hasta el momento. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vengan aquí, continuamos. Bueno, entonces les mencionaba que esta es una primera clasificación que se le da, ¿sí? Esto teniendo en cuenta, llamémoslo así, su composición. ¿Mm? Y aquí ya tenemos como una clasificación, no la llamemos una clasificación secundaria, sino es una clasificación que se le da de forma más coloquial, en donde se les clasifica por dislipidemias primarias y dislipidemias secundarias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo que son las dislipidemias primarias, prácticamente hacemos referencia a aquellos tipos de dislipidemias que son de carácter genético. ¿Heredadas? Exactamente. Sí, son aquellos tipos de dislipidemias de carácter genético. ¿Cómo cuáles, profe? Un ejemplo. ¿Listo? Ya se las voy a Listo. mencionar, les voy a mostrar, pero pues para que vayan teniendo en cuenta lo que es la hipercolesterolemia, ¿sí? La hipercolesterolemia familiar sería como la más destacada en ese caso. Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo un poco en cuenta, la hipertrigliceridemia, creo que se menciona ahí sí me perdonarán por la pronunciación. Entonces, para tenerlos en cuenta, también pues hay unas que son deficiencia en la apoproteína, en la apoproteína B100, ¿sí? Que hay personas que por un gen y demás pues saldrían sin ese tipo de apoproteína. Y otras que están totalmente relacionadas con que nacen con muy pocas lipoproteínas HDL, ¿sí? Y por ende, pues no pueden hacer ese proceso metabólico. Entonces, esas serían las primarias. Tenemos lo que son las secundarias. Ya las secundarias, podríamos mencionarlo, que son aquellas que nosotros tenemos de carácter adquirido, ¿sí? Prácticamente van muy relacionados con el estilo de vida. Y también pueden ser causadas por otra enfermedad. Un ejemplo claro y conciso, lo que habíamos visto, que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? O también lo que es, la hipertensión arterial, ¿sí? Y se ve mucho influenciada con lo que son el uso de fármacos, especialmente. ¿Listo? Entonces, bueno, acá les menciono ya más específicamente lo que son las dislipidemias de carácter primario. Entonces, como les mencionaba anteriormente, son mutaciones de carácter genética, lo que conlleva que el organismo produzca demasiados triglicéridos o LDL. Sí, mencionábamos que prácticamente el LDL se conocía como coloquialmente los ácidos grasos de carácter malo, ¿no? O el colesterol malo, ¿sí? Y en este caso, que no vayan a ser capaces de eliminarlos. Producen demasiados triglicéridos o LDL y no son capaces de eliminar el organismo aquellos triglicéridos y demás, ¿sí? Como les mencionaba, se puede producir por la insuficiencia de lo que es el HDL. Entonces, en este caso, no habría quien le preste aquellas proteínas a lo que son los dikilomicrones y el VLDL para poder hacer esa degradación o ese proceso metabólico, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de dislipidemias, pues como se mencionaba, son de carácter hereditario. Se puede dar de dos formas. La primera por un solo gen. Listo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la reunión?
Bueno, nos quedan 10 minuticos, entonces voy a intentar apresurarle. Entonces, bueno, que se dan por un solo gen, ¿sí? Y una de las consecuencias más, llamémoslo así, más videntes como tal en este tipo de dislipidemias sería la arteriosclerosis de carácter prematura, ¿sí? Que se puede presentar pues en pacientes menores de los 20 años. Entonces acá les muestro este cuadro en donde menciono lo que son las dislipidemias primarias, ¿sí? Y cuáles son cada una de ellas y por qué se caracterizan cada una de ellas, ¿sí? Entonces está lo que es la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues ya saben que la palabra hiper hace relación a altos niveles, ¿no? Entonces acá les muestro el cuadro para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces referente a lo que son las hipertrigliceridemias, entonces pues como se mencionaba, pues es un exceso elevado en los triglicéridos en la sangre, ¿sí? Y tenemos lo que es inicialmente una que se conoce como la deficiencia familiar del LPL, que sería la lipoproteína lipasa, la cual pues en este caso es la que nos colabora en ese proceso de degradación de lo que son los LDL, ¿sí? Que lo mencionábamos que estaba activada por parte o la insulina nos colabora en activar ese tipo de enzima, ¿no? La enzima lipoproteína lipasa, que sería la principal ahí a tener en cuenta, ¿sí? Entonces pues se causa con un gen el cual pues hay una deficiencia como tal en LPL. Entonces, en este caso, pues hay una disminución del mismo y por ende, pues no vamos a poder tener ese proceso metabólico. ¿Sí? Para Sí, que lo señor. tengamos ahí en cuenta. Entonces, pues como se menciona acá, con base en ello, pues va a haber una disminución en lo que es la degradación de los kilomicrones, haciendo que queden unos remanentes de kilomicrones y esto se le conocería como hiperkilomicronemia, ¿sí? O sea, prácticamente esos kilomicrones de carácter grande no van a ser degradados totalmente y vamos a dejar unos remanentes que no serían los remanentes normales que dejamos del kilomicrón, sino ya estos hiperkilomicrones, los cuales pues van a empezar a hacer aquellas obstrucciones en lo que es nuestro sistema arterial, ¿sí? Entonces, para que la vayamos teniendo en cuenta. Tenemos este segundo tipo de dislipidemia primaria, que sería la deficiencia familiar de la apoproteína C2, que esa pues ustedes vieron ahí el papel que juega importantemente. ¿Quién la conlleva? ¿Quién tiene esa apoproteína? ¿Sí están conectados? Sí, sí, profe. Listo. Sí, Bueno, perfecto. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta, prácticamente esta apoproteína C2, si no estoy mal, estaría en lo que es el HDL, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esta deficiencia que tenemos allí, sí, pues también hace que haya una deficiencia como tal en la enzima que estábamos tratando anteriormente, la LPL, y por ende, pues no va a haber una degradación en lo que son los kilomicrones o los ácidos grasos especialmente. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esta dislipidemia? Que se puede dar tanto en edades tempranas y también puede aparecer ya en la edad adulta como tal. ¿Mm? Entonces tenemos esta que sería la hipertrigliceridemia familiar, ¿sí? Ahí ya, ¿qué sucede? El cuerpo, en este caso el hígado, que es el encargado de hacer esa parte de carácter endógena para la degradación como tal de
los lípidos, va a tener un aumento en lo que es los triglicéridos especialmente, ¿sí? Entonces, se va a encontrar con que el VLL va a estar, llamémoslo así, como en un tamaño anormal referente a lo que son los triglicéridos. Ya sabemos que lo que son las lipoproteínas, pues en su parte central, contienen lo que son los triglicéridos y el colesterol como tal, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y pues esta se manifiesta prácticamente en lo que es la pubertad. ¿Listo? Por eso salen los granitos y eso, profe. Pues digamos que en este caso, pues sí sería una consecuencia, ¿sí? Pero ya tocaría entrar a examinar específicamente si ya estaría relacionado con este tipo de, bueno, de alteraciones como tal, ¿sí? Entonces tocaría verificar, porque bueno, si hay una forma en la que se presenta que serían los santomas, no sé si han escuchado eso, que sí serían como unos granitos de grasa, pero pues no son como los que normalmente conocemos, sino ya serían mucho más grandes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, aquí tenemos lo que son las hipercolesterolemias. Sí, conocemos lo que es la hipercolesterolemia familiar, como se mencionaba, pues ahí sería un incremento en lo que es el colesterol como tal. Esta hipercolesterolemia familiar se da por un defecto en el cromosoma 19, en donde pues ya sabemos que los receptores del LDL que se encontraban en la parte externa prácticamente de lo que es la mitocondria, que ahí estaría involucrado o relacionado netamente con lo que es la beta oxidación como tal, tienen un defecto como tal. Y en este caso el cuerpo que no va a ser capaz de eliminar lo que es el LDL, ¿sí? Y por ende, pues, ¿cuáles creen ustedes que serían la principal consecuencia de ello? ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la principal consecuencia pues sería la arteriosclerosis en este caso, ya que el LDL se empezaría a acumular en lo que es la sangre como tal, ¿sí? Y va a empezar a taponar lo que es las arterias. Tenemos esta que se les había mencionado anteriormente, que es una deficiencia en la apoproteína B100, que como les mencionaba, pues está netamente en lo que es la lipoproteína de LDL, ¿sí? Entonces, bueno, que estaría, digamos que estaría relacionado con la hipercolesterolemia familiar, ya que evita que haya una unión entre el LDL y su receptor. Y también, pues por ese lado, no habría forma de hacer ese proceso metabólico para degradar este LDL que tenemos acá, especialmente. Sí, bueno, tener en cuenta que estas dos son muy similares y pues se podrían confundir, llamémoslo así, en una anamnesis de carácter médico. Pues, corona. Listo, tenemos la hipercolesterolemia poligénica. Entonces, digamos que estas serían también de carácter similar, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es la característica? Que va a haber un aumento en la producción del colesterol, Profe, se nos específicamente. va a pagar. ¿Listo? ¿Ya cuánto nos queda? 2 minutos. Changos. Bueno, entonces, bueno, vengan, les comento. Profe, no deje actividades. Listo, entonces para que tengan en cuenta, listo, aquí les muestro lo que son las dislipidemias secundarias, como les estaba mencionando, pues esto ya estaría más netamente relacionado con lo que es el estilo de vida de la persona, ¿sí? Y digamos los desórdenes metabólicos en donde está lo que es el hipertiroidismo, la diabetes, ¿sí? Nos puede causar enfermedades como es la colestasis, el síndrome nefrótico que lo habíamos visto alguna vez, que es cuando nosotros empezamos a eliminar proteínas por medio de la orina.
Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Pues el objetivo también era hablar de lo que es el síndrome metabólico, que con base en ello nos podemos guiar para detectar lo que son las lipidemias de carácter secundarias. ¿Ustedes han escuchado sobre lo que es el síndrome metabólico? ¿Me Sí, escuchan? algo, profe. Sí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos acá en cuenta, pues el síndrome metabólico, como lo menciona acá, es un nombre de factores de riesgo de una enfermedad cardíaca, diabetes o problemas de salud, ¿sí? Que son 5 factores de riesgo. Si nosotros poseemos 3 de ellos, estaríamos hablando de que tenemos síndrome metabólico. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. ¿Y ya cuánto tiempo nos queda? Listo. Profe, ya se acabó la clase. 10, 9. Conectar. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Bueno, ya les empecé a subir una serie de ayudas, ¿sí? Ya ahorita les voy a dejar la actividad correspondiente a Pero, esta profe, semana. cortica, por favor, ayúdenos. Profe, en la ¿Listo? próxima clase continuamos las diapositivas y ahí hacemos la actividad. Eso sí, profe. Sí, profe, porque es que Listo, nos das muchachos, muy duro. tengan en cuenta que referente a la actividad, por indicaciones de coordinación, tenemos que dejar una actividad como tal. O sea, no Pero cortica, solamente profe, la clase. cortica. Ya miramos a ver cuál vamos a hacer. Listo, Por muchachos, favor, entonces, ayúdanos. Bueno, profe, listo. gracias. Tener en cuenta, ya saben, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en Escribir. Por el foro. preguntar. ¿Listo? Ahí el Ok. foro. Listo para que lo tengamos en cuenta. Igual aquí quedaron Listo, profe, registrados todos thanks. los que asistieron. Se Bueno, acabó. Chao, profe, gracias. que me les vaya muy bien. Chao, profe. Feliz tarde. Chaito, que profe. les vaya bien.